Buenas noches, personalmente. Interesante para nosotros decirle que tenemos como invitado al doctor Luis Miguel Pereira, que siempre cuando estamos con él haciendo la conversación, siempre nos falta tiempo con él. Hoy lo traemos para que él, como ducho en la materia, pueda orientarnos y decirnos su parecer con todo esto que está pasando, el porvenir a corto plazo, después de mañana 6, que es el conocimiento de la coerción de los imputados. ¿Qué podría pasar ahí? ¿Qué otras cosas nuevas podrían venir? El costo político y la decisión de esos imputados al castrarle su carrera política y a esos que no son políticos. Con el doctor Pereira, cuando retornemos de los comerciales, estaremos conversando y hablando con él de muchas cosas, no solamente lo político, sino también de el impacto social y económico que podría atraer todas esas cosas en apenas segundos. Esta noche con nosotros personalmente el doctor Luis Miguel Pereira. Mi querido doctor, placer tenerle. Placer es mío, muchas gracias. Doctor, primero agradecerle que esté una vez más aquí en su casa, personalmente. El gusto es mío, muchas gracias a usted. Doctor, decíamos en la introducción del programa, usted que ha visto tantas cosas pasar, y no aparentemente esto es cíclico en esos tipos de juicios y tratar de hacer coerción con imputados. Y decíamos y repetíamos varias veces cuáles serían las consecuencias políticas para esos imputados y en el corto y abreviado paso después de mañana, que es el intento de la coerción. Por intuición suya y por esa experiencia que usted tiene, ¿cuáles son las cosas que podrían pasar? Quizás sea bueno, Mayor Vanex, para que las personas que no andan en el mundo jurídico entiendan que hagamos un poco de reseña. Lo que va a pasar mañana, como tú bien has dicho, es la continuación de la audiencia de medida de coerción contra las personas que el Ministerio Público ha sindicado en el caso de Brecht. Y básicamente lo que se va a decidir ahí es si esas personas deben ser sometidas a prisión por el plazo que pide el Ministerio Público o si por el contrario esas personas no ofrecen ningún peligro para la sociedad. Y en consecuencia se pueden mandar a su casa o se le puede aplicar una medida de coerción menos gravosa. Cuando eso se hace, el juez tiene que ponderar ciertos elementos, lo que se llama popularmente arraigo, que consiste en la adherencia al territorio nacional que tú tienes por temas de familia, hijos, esposa, patrimonio, actividades productivas y demás. Pero hay también otros elementos que se toman en cuenta, como el peligro que tú ofreces a víctimas, a testigos, a obstruir la justicia o a destruir pruebas. Todos esos elementos hay que ponderarlo conjuntamente con la verosimilitud de que esas personas hayan participado en los ilícitos que el Ministerio Público le atribuye. Y eso es lo que determina si el juez le aplica una medida de coerción gravosa, excepcional, como es el tema de la prisión, o le aplica otra medida, un impedimento de salida, una garantía económica, reportes periódicos, presentación periódica, se le llama en la ley. Y eso es lo que se va a decidir ahí mañana. Yo no sé si mañana eso va a pasar, porque son muchos imputados.
Uno desconoce si le han notificado el expediente con todas las pruebas, que fue un tema recurrente y monótono durante los 2 días previos de audiencia. Uno no sabe si hay una vocación incidentalista de alguno de los abogados que puedan participar. Que ya la hubo. Que ya la hubo, aunque realmente es justo reconocer que ellos no conocían el expediente, es un expediente voluminoso. También hay que tener en cuenta, para ilustrar a la gente, que el Ministerio Público no ha presentado acusación. Esa es una investigación en curso que habrá de seguir. El Ministerio Público, cuando presente su acto conclusivo de acusación, entonces va a presentar un expediente, asumo, mucho mejor formulado. Lo de ahora es un quantum probatorio mínimo para imputar la participación de esas personas en ciertos ilícitos y ilustrar al tribunal sobre la gravedad o no de esos hechos y por qué entiende el Ministerio Público que se le debe aplicar una sanción, o mejor dicho, una medida de restricción de libertad gravosa como es esa. Eso es básicamente lo que se va a decidir por el momento, pero con el tiempo habrá que evaluar esos expedientes, a ver qué pasó, con qué evidencias se cuentan, etcétera, porque ahora mismo hay un análisis muy, digamos que sensacionalista. Por un lado, hay también un poco conocimiento de los elementos de prueba, y todo se basa en reseñas y en crecimientos patrimoniales y una serie de cosas, pero el tema es más complejo de ahí y hay que esperar todavía. Al ser tan complejo como usted dice, eso es lo que busca el ministerio, de poner coerción de 18 meses. El 18 meses se lo permite la complejidad del caso. La complejidad del caso, multiplicidad de delitos, multiplicidad de autores, factores transnacionales, como es el hecho de que era una multinacional la que tenía establecido todo el tramado de corrupción, y que es un tema de tesis, un tema interesante para un libro, porque lo que hizo Odebrecht, no solamente en este país, sino en otras jurisdicciones, es realmente impresionante desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de trama corrupta, desde el punto de vista de crimen, desde el punto de vista de su éxito logrando obras en todas las jurisdicciones, porque a veces nos sentimos muy mal porque pasó aquí, pasó en todas partes. Eso es parte de la naturaleza humana. Lo que sí tenemos nosotros que hacer es tratar de contener la oleada, porque obviamente no se puede seguir así. ¿Usted considera que la sociedad, si se asueltan estos imputados, se sentiría burlada? Yo creo que el caso Odebrecht pone en juego el sistema. Pienso eso. Yo creo... ¿De golpe y porrazo, doctor? No de golpe y porrazo, pero empieza a boicotear el sistema, empieza a erosionarlo. Fíjese, Venezuela no se gestó en un día. En los 70, finales de los 70, yo recuerdo que este país, yo era un muchacho universitario, y yo recuerdo que a este país venía COPEI, ADECO de Venezuela, y daban clases de cómo se hacía democracia. Y todos sabemos a dónde se llevó la corrupción y el desatino a Venezuela. Entonces, esos son procesos sociales que se van engendrando. Y el mundo de hoy es un mundo mucho más rápido, mucho más complejo que lo que pasaba hace 20, 30 años. Hoy es muy fácil escrutar las inconductas. Y la gente reacciona muy rápido al celular, al mensaje, al diario digital, al mensaje de la red. Y entonces todo eso crea un descontento que trae descreimiento en la gente. Yo creo que Odebrecht tiene que servir para recomponer el sistema. Eso no significa, sin embargo, que se abuse de nadie. Para mí es profundamente penoso ver personas de esas edades pasando por ese tránsito terrible. ¿No se recuperan eso mentalmente, doctor? Puede ser que algunos se recuperen,
Yo no dudaría que haya alguna persona inocente ahí, deben haber personas inocentes a quienes se le está haciendo imputaciones que no se sostengan. Puede ser que haya otros culpables, pero yo creo que todo debe hacerse con apego al debido proceso, respetarle los derechos a esas personas, respetar su presunción de inocencia también, que tienen familias, tienen hijos, tienen una fama y una reputación bien ganada que hay que preservar, porque el abuso tampoco. Pero el país tiene que entender que los procesos tienen que llevarse si queremos una sociedad que se mantenga en el tiempo. ¿Por qué? Si usted no tiene creencia en el sistema, porque aquí se puede hacer cualquier cosa, entonces tampoco es posible. Y este caso no se inventó aquí. Este es un caso que revienta en el extranjero y llega aquí porque la oleada es muy grande. De otra manera, posiblemente en este país no supiéramos nada de lo que ha ocurrido. Ahora, ¿qué es lo importante? Que se haga una buena investigación, que se fundamente con pruebas fuertes, legales, obtenidas lícitamente, que los procesos sean respetuosos del debido proceso, de la integridad ética y la dignidad de las personas, y el tribunal, el Poder Judicial hará su trabajo. Tiene que hacerlo por beneficio de esta sociedad. Eso es lo que yo espero. La sociedad, exclusivamente la oposición partidaria, ha ido alimentándose de esta situación, como usted dijo la otra vez, de que porque su discurso tradicional no ha calado, se ha aprovechado de esto de Odebrecht, pero no es muy peligroso que la oposición, conjuntamente con esos movimientos de la sociedad civil, estén queriendo agilizar las cosas y destruir el partidarismo. Y después entonces nosotros caer al vacío con más riesgo. Hay dos aspectos en ese comentario que usted hace, pregunta, que tenemos que puntualizar. Por un lado, yo creo que un sector de la oposición ha leído mal el signo de los tiempos. Sí. Porque si algo puede hacer la oposición para redituar adecuadamente los beneficios cónsonos con la situación, es alejarse de la situación en el sentido de no salir apañando potenciales culpables y más bien diciendo que se investigue, que no se abuse de nadie, pero nosotros entendemos que el proceso de limpieza social es necesario y hay que proceder. Porque es la única forma en que ellos pueden capitalizar el proceso, además de que es la forma correcta. Y en consonancia con lo que estamos viviendo, porque es obvio que hay una fractura del sistema. Por primera vez el sistema es una inflexión y se va a cuestionar con herramientas que quizá no se han tenido antes a personas que han ido a las posiciones públicas. Personas que han ido a las posiciones públicas. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, el otro extremo tampoco es positivo. El extremo en el cual se pretende hacer tabla rasa con el sistema. No, el sistema hay que preservarlo, reparándolo, limpiándolo. Pero usted no puede hacer tabla rasa con el sistema, porque si hace tabla rasa con el sistema, entonces nos vamos por el barranco. Y en el barranco no sabemos en qué manos terminemos. ¿Por qué esos grupos económicos no piensan así? Los contrarios, al gobierno, al presidente, al PLD. Yo creo que no viene de los grupos económicos. Yo creo que los grupos económicos saben que no conviene el vacío. Doctor. Que no conviene el vacío. Yo creo que hay algunos movimientos temerarios que adoptan esa actitud de tabla rasa. Sin embargo, yo creo que la ciudadanía llana, la que se levanta cada día a trabajar y que quiere lo mejor para su familia y su país, no piensa así. Y creo que el común de los empresarios tampoco, porque tienen sus intereses y tienen algo que perder. Acuérdate también que hay mucha gente hablando y se oyen mucho porque tienen el acceso a los medios, son mucho más activos, pero esos no son la mayoría, son los que más vociferan. Pero yo no creo que en el país nadie sensato apueste por llevarse al barranco el sistema, aunque hay posiciones extremistas que persiguen eso. De manera que ahí tenemos los dos polos. Uno que entiende que la persecución es política
y no le da ningún mérito a un expediente que tiene un origen foráneo, fruto de una crisis internacional con una empresa que ha tenido el mismo comportamiento en 10 jurisdicciones diferentes y que es la que ha dicho que aquí ha cometido esos actos. Y por el otro lado tú tienes la que dice, bueno, hay que llevarse el sistema completo, incluyendo a Leonel y a Danilo. Esos apuestan a la incertidumbre, al desasosiego y creo que hacer tabla rasa con el país, y eso no le conviene a nadie. Roma no se hizo en un día, los procesos toman. Nosotros tenemos que abogar por un proceso de reforma, por un proceso de fortaleza institucional, de limpieza de la vida pública, pero las cosas hay que llevarlas con gradualidad y con mesura. La Revolución Francesa de 1789 no estamos en condiciones de hacerla. Estos son otros tiempos. Doctor, usted como imputado, poned un ejemplo, ve las pruebas que le están señalando. Sí. Y usted ve que está llegando a la verdad. Entonces usted se desespera y comienza a mencionar personas para tratar de complicar más la situación o arrastrar a alguien con sus problemas. ¿No se le complica más la situación a un imputado? Sí, todo depende de lo que usted quiera hacer. Puede ser que un imputado diga, bueno, si yo he de caer, yo no caigo solo y poco me importa lo que pase. Y usted sencillamente se saca las tripas, ¿no? Y se fue. Quizá la posición inteligente de un imputado sería, bueno, yo me voy a defender, pero yo no necesariamente voy a afectar más aún, movido por un sentimiento de sentirse traicionado o de sentirse que quizás hay otros que no han sido incluidos o que no han sido sometidos al escarnio, que significa para ellos figurar en un expediente. Esa es otra posibilidad. En fin, eso es muy emocional y hay que ver la situación de cada quien y lo que usted está dispuesto a asumir en su juego trágico, difícil, pasar por esa situación. Entonces, a veces el abogado no lo incita a hacer eso. puede ser que el abogado lo incite, eso va a depender del perfil de cada quien. Puede ser que el imputado mismo sea un poco primario en su plan de juego y no oiga al abogado. Eso también ocurre. En pleno juicio, doctor. En pleno juicio. Yo he visto imputados que a pesar de las recomendaciones de sus abogados hacen lo que quieren. Se puede estar dando la situación, doctor, de que ya yo me siento atrapado, el Ministerio Público ha descubierto todas las verdades mías y yo me doy por vencido y no quiero tener abogado porque sé que voy para allá. Se da el caso. Se da el caso, pero tiene que tener un defensor, obligatoriamente. Si no lo contrata, le van a nombrar un defensor público, porque parte del debido proceso tiene que tener quien lo defienda. Lo que él puede decidir es, no me importa, voy a hablar lo que yo quiera y voy a decir lo que quiera. Aunque el abogado esté ahí. No importa, aunque el abogado esté ahí. ¿A usted le ha sucedido eso, doctor? A mí no, pero eso puede ocurrir. Eso puede ocurrir. Mire, doctor, no sé si usted pudo ver hace unos 2 o 3 días que la embajada americana dijo, no es un metamensaje, que según mi percepción, todos los corruptos deben ir a la cárcel. ¿Usted sabe lo que implica la embajada decir eso? Claro, significa que ellos apoyan los procesos y que entienden que tiene que haber investigaciones y que tiene que haber condenas. El mensaje no queda más claro y a mí no me sorprende. La embajada norteamericana y los norteamericanos siempre han estado tratando de que el país haya respeto a la legalidad. Y usted tiene que saber también, el factor corrupción es un factor terrible en términos de desarrollo económico y de desarrollo humano, porque el desarrollo humano necesita dinero. Todo lo que es desarrollo y todos los grandes proyectos y todas las políticas sociales a base de dinero. Entonces, si hay una serie, si hay hay un escape de miles de millones de pesos en corrupción, son miles de millones que se dejan de canalizar hacia el progreso nacional, en proyectos, en educación, en salud pública, en inversión humana, en fin. Doctor, ¿usted sabe el comportamiento de la embajada americana para con los magistrados?
que han hecho cosas negativas. Sí, le cancelaron la visa a 3 jueces de la Corte de Apelación hace, ¿qué? 2 meses, una cosa así. Es un mensaje directo, ¿verdad? Un mensaje más que un mensaje, es eso. Significa que la embajada está atenta y que cuando entienda que hay casos sospechosos, por lo menos no quieren esos jueces por sus predios. Eso se le puede también, le puede pasar a esos imputados que aunque no sean culpables en la conclusión, le quiten la visa. Puede ocurrir que alguna de esas personas, la embajada americana decida retirarle la visa. Posiblemente imputados que ellos con sus investigaciones tienen evidencia fehaciente de que están vinculados. Y decir, yo lo sé, el derecho de entrada a mi país es una prerrogativa o facultad que yo tengo y en consecuencia a mí poco me importa si tú eres condenado o no porque yo tengo evidencias y yo no confío en la justicia de tu país, te retiro la visa. Okay. También se ha dado el caso de personas que se le han retirado la visa injustamente en unos casos, otras personas que se entendían culpables y han salido descargadas y se le ha repuesto la visa. Okay. Ha pasado con empresarios, ha pasado con políticos, de manera que eso hay que verlo con, ellos se equivocan también. Se equivocan porque hay que verlo con prudencia eso. Doctor, permítanos irnos a una pausa. Con mucho gusto. Sí. Continuamos la conversación con el doctor Luis Miguel Pereira. Doctor, cuando el ministerio se empeña en buscar e investigar todas esas cosas, por ejemplo, que busca de los imputados las transacciones día por día, lo que hacen, el asunto de los inmuebles, su declaración jurada, su fortuna, cómo entraron, cómo vienen, ¿cuál es el mecanismo que usan? Primero consigue una orden judicial que le autoriza a poder obtenerla y entonces recurre a diferentes fuentes. En el caso de las cuentas bancarias, la ley le obliga, la ley monetaria y financiera, que vaya al organismo supervisor, que es la superintendencia de banco. La superintendencia de banco lo pide a la banca. Van a la superintendencia de banco. Pero la superintendencia de banco está siempre a la disposición del ministerio. Siempre y cuando tenga orden judicial para ello. Yo creía que en este caso el superintendente de una buena vez accedía a lo que pedía el ministerio. Bueno, hay una disposición que está ahí, está en la ley de declaraciones juradas, que dice que en ese caso no hay que respetar el tema del secreto bancario. De todas maneras, tengo entendido que en el caso que se está ventilando, él consiguió una orden judicial del juez coordinador de Vargas, y tiene la orden. Entonces, con esa orden va a los diferentes registros públicos, por ejemplo, a la Cámara de Comercio y Producción, donde se registran y se lleva el control del registro mercantil de las compañías. Oye, pero un trabajo intenso, doctor. Tienen que investigar, y ese es un caso, por tratarse de delitos económicos, ese es un caso que exige mucha investigación. Todos esos patrimonios van a tener que cruzar la información, determinar el estatuto de los inmuebles, compañía, flujo de dinero, etcétera. O sea, es un caso laborioso, ese no es un caso, por eso él está pidiendo... Los 18 meses. Bueno, los 18 meses, realmente el caso, al declararlo complejo, él tiene el plazo de la investigación es más amplio que en los casos normales. Lo de los 18 meses es el plazo máximo de la prisión preventiva en los casos en que el caso es complejo, que fue lo que él hizo. Doctor, se le ha criticado al Ministerio Público de que a los imputados no se le pudo congelar cuenta, no se le, mira, deteme esa cuenta ahí. Se le ha criticado eso al ministerio. Las cuentas bancarias la dejó así porque en ese caso si a mí me están, ya yo sé que me están investigando o que me van a llamar como imputado, yo puedo deshacerme de algunas cosas, sacarla del país, ponerla a nombre de mi hermano, mi hermana, qué sé yo. Eso es verdad, pero ten en cuenta lo siguiente, Mayovanex. Mira, las personas que tienen patrimonios mal habidos, olvidemos este caso, en cualquier caso, los narcotraficantes, las personas que se dedican al crimen organizado, delitos tecnológicos, en fin, montones, contrabando, etcétera, normalmente sus patrimonios no están transparentados. No aparece nada a nombre de ellos.
y usan testaferros. Entonces eso lleva a una larga investigación a fin de tú encontrar quiénes son los detentadores de los bienes y dónde están los fondos. Sin embargo, este es un caso complicado porque en este caso la entidad que se benefició es la que aporta la data y dice yo le di a Mayobanex. Y entonces eso hace más difícil, más empinado el tema para los imputados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también en muchas de esas delaciones premiadas hay afirmaciones genéricas que van a necesitar corroboración colateral de evidencias que hagan verosímil la imputación. Porque a veces yo puedo decir, yo le di dinero a Luis Miguel Pereira es muy amigo de Mayobanex siempre estaba allá. Bueno, pero eso no se pega por ósmosis. Usted no puede sencillamente concluir por eso que Mayobanex recibió. Entonces hay que armar el expediente. Por eso pienso que esa es una investigación que le queda mucho. Lo que usted está viendo ahí es un quantum mínimo probatorio, la cabeza del iceberg, para mostrarle al juez que esas personas tuvieron una participación posible en los hechos. ¿Podría mañana el ministerio venir con más veracidad del caso? Sí, podría venir con informaciones adicionales que no hemos conocido. Acuérdense que ese proceso todavía es un proceso secreto para los terceros. Ese secreto es público para las partes, pero secreto para los terceros. ¿Cómo? Sí. Así es. Esa información que usted ve que está saliendo, esa información la está colando gente que está en los procesos. Dándose a la gente. Claro. Sin embargo, ese proceso está llamado a ser secreto y ahí hay muchas evidencias e investigaciones en curso que estoy seguro que el Ministerio Público aún no ha mostrado y que la va a mostrar cuando presente la acusación, que no la ha presentado. Esto es una simple medida de coerción. ¿Que no ha presentado? No. Pero espérese, doctor, pero eso es serio. No, la acusación no se ha presentado. Eso es una medida de coerción para tenerlo a resguardo. Pero usted me ha asustado ahora, doctor. Sí, es que es así como funciona el Yo sistema. creía que ya mañana eso iba a pasar. Hay gente que está emitiendo juicios sobre si van a salir libres o no, pero yo creo que es un poco prematuro. Porque a ellos, a ellos nadie lo puede decir que son culpables todavía porque no hay juicio doctor, de fondo. Usted sabe, yo soy un imberbe en la situación esta. Sí. Pero yo creía que mañana ya eso se iba a resolver. No, doctor. no. Puede ser que mañana haya gente que la manden a su casa, eso es posible. Y puede ser que otros vayan a prisión. Pero aún los que vayan a prisión no significa que son culpables. Falta que se presente acusación, se vaya a una audiencia preliminar a medir, a evaluar las pruebas, la legalidad de las pruebas, qué pertinencia tienen, si constituyen base suficiente para llevar a un juicio a esos ciudadanos. Luego hay que ir a los juicios de fondo, primer grado. Eso trae dolor de cabeza. En este caso no hay primer grado y segundo grado porque van a la Suprema Corte de Justicia arrastrado con el privilegio de jurisdicción, que no es privilegio nada, en mi opinión es una desventaja. Doctor, yo estoy convencido totalmente, 100%, que el presidente de la República no ha puesto un dedo ahí. Porque amigos, compañeros de 40 años, gente que colaboradores que le han ayudado en su campaña políticamente, él no ha podido sacarlo. Es decir, que yo tengo entendido que él no ha puesto un dedo para poner ni sacar a nadie. ¿Qué usted cree? Por la naturaleza del proceso, creo que el proceso está más allá del alcance de los políticos locales. El presidente ni hablar y los políticos locales ni hablar. Ese es un proceso que nos supera a nosotros. Si eso no hubiese explotado allá Mayobanex, si esto no hubiese resonado con la fuerza que ha resonado, aquí no nos hubiésemos enterado de que se había dado dinero. Esos son nombres que ya estaban en los documentos de Brasil. Si aquí sacan un nombre que aparece allá, se va a saber porque esa información más tarde o más temprano se va a hacer pública. Y porque la necedad de la oposición y parte de la sociedad y movimiento civil de que el presidente saca a sus amigos, la impunidad. Pero ¿cuáles son los que ha sacado? Porque hasta ahora yo no he visto nadie que haya demostrado que en Brasil apareció un nombre que aquí lo sacaron. Exacto. Por ejemplo, el caso de Temo, una persona que yo conozco y que le tengo particular distinción,
Temo es una persona muy cercana al presidente de la República y está en el expediente. Y estoy seguro que es lamentable para el presidente. Que está con dolor enorme del presidente. ¿Con dolor? El presidente siente... no, el presidente siente dolor de que él esté ahí. Apesadumbrado de que esté ahí. Exacto. De que esté en esa situación. Y Temo es un hombre amigo del presidente. Exacto. Pero lo han mencionado. ¿Y cómo usted oculta eso? Con expedientes que tienen connotación internacional, data que se ha divulgado. Que es muy posible, como usted dice, que salga todo inocente. Usted verá que tarde o temprano esa data va a salir. Entonces, quizás yo puedo entender que se hagan las inferencias y se diga, pero tiene que faltar más personas. Es posible. Puede ser que usted diga 92 millones de dólares para la media dominicana, me parece poco. Debió haber sido más. Eso es posible. Pero eso es lo que hay que exigir, que haya una investigación continua en paralelo, que no se sostenga únicamente en lo de Brasil. Y fíjense que ha habido un grado de investigación, porque ahí aparecen los estudios sobre los patrimonios y el cruce de información. Eso no lo dio Brasil, ese es un estudio local. Entonces se ha hecho. Lo que hay que exigir e incentivar a las autoridades que sigan haciendo el trabajo y que lo hagan bien. ¿Usted cree que con la no madurez y la poca experiencia del Procurador General de la República, él se ha podido desenvolver a la estatura de un procurador? Mire, es cierto que él es joven, es cierto que él no tiene el fogueo de esa área pesada que le ha tocado manejar. Ese es un caso difícil aún para un jurista experimentado. Pero él tiene el equipo interno que puede ayudarlo en la investigación. Yo creo que ellos tienen que reforzar la línea de combate, sí, sobre todo para los juicios eventuales de fondo. Tienen muy buenos abogados enfrente y tienen que hacer un buen equipo, pero uno asume que ellos lo harán. Y yo creo que el procurador está haciendo el esfuerzo, tiene la juventud, tiene el deseo de hacerlo. Lo que pasa es que al procurador le han caído como los palitos. Y yo pienso que ha hecho un esfuerzo y hay que ayudarlo a que lo haga bien, no desmeritarlo. Okay. ¿Puede favorecer al país socialmente, económicamente y políticamente este evento? Depende. Si el proceso se colapsa y la justicia no hace su trabajo y terminamos que aquí no pasó nada, eso va a ser un fiasco total. Un fiasco absoluto, porque yo le aseguro a usted que políticamente eso va a traer una factura de alto coste para todos los partidos del sistema y particularmente para el gobierno. Según su experiencia, doctor, usted ve los 14 imputados, sí, en su casa, muy tranquilo, con su experiencia. Usted dice, fulano y fulano no lo salva nadie. No puedo decir eso porque yo solamente conozco lo que he leído en la prensa. Okay. Entonces, de lo que usted lee en la prensa es muy fácil uno prejuiciarse y usted decir, Rondón, porque Rondón fue que se lo dieron. Bueno, pero Rondón también tiene una postura de defensa inteligente. Rondón ha dicho, yo no le he dado a nadie soborno, eso eran mis honorarios. Sí. ¿Son creíbles honorarios de esa magnitud? Y la información paralela que se va obteniendo, ¿en qué medida apuntala la verosimilitud de que ese dinero iba destinado a otros fines? Todo ese tipo de cosas. Entonces, es muy difícil uno poder apuntalar todavía quién tiene peores o mejores posibilidades. Y hay que esperar que la investigación concluya, que haya una presentación formal de acusación, que uno sepa en qué se están sustentando. Porque hasta ahora lo que se sabe es unos sobornos que se repartían. Eso es lo que han dicho. Era para campaña, doctor. Dicen algunos. Él me lo dio para acá, yo lo gasté en la campaña. ¿Por qué usted me mira así, doctor? Bueno, porque esa es una aseveración, sí, que jurídicamente tiene su malicia, en el sentido de que bajo la ley recibir aportaciones, aunque está prohibido, no establece ninguna sanción. Entonces posiblemente están tratando de darle la vuelta
la vuelta de esa manera. Y además, eso tiene el despunte de que si estaba destinado a campaña, en principio usted trae al cerco a todo el mundo. Entonces tiene doble despunte. Sí, sí. Doctor, hay algunos imputados que dicen que eso es un libelo. Libelos. Sí. ¿Qué en Del, particular? del procurador. Esas cosas, mencionarlos a ellos, a ciertos imputados. Bueno, yo en eso no estoy de acuerdo, porque uno tiene que ser sensato y admitir que este es un proceso que se inicia en el extranjero en medio de un escándalo que involucra 10, 12 jurisdicciones. Esto no es un invento dominicano, ni del procurador. Esas delaciones llegaron aquí desde Brasil. Esas personas han llegado a arreglos allá, muchos de ellos están en prisión. Y no mucha de esa información, por lo menos prima facie, Sí. usted la ve y dice algo de verdad hay ahí. Okay. De manera que yo no creo que esa es una fórmula seria de descalificar la acusación. Yo creo que el que es inocente, y debe haber algunos inocentes, yo no digo que no, lo que tiene que hacer es desmontar su caso. Okay. Desmontarlo con evidencias. Además, a ello es que hay que probarle. Okay. Y si el caso tiene cojera, contra esos imputados se va a caer y sus abogados harán el trabajo. Doctor, estoy muy agradecido una vez más. A usted, un placer siempre estar por aquí. Muchas gracias. Gracias al doctor Luis Miguel Pereira, que de verdad que da una cátedra. Muchas gracias.